Eh, Tarik, Tarik Crespín, Dígame, Lick. se me ha hecho imposible reprogramar esto y entonces vamos a hacer una cosa. Dígame. Por favor, tú tienes una computadora, Sí, desde una computadora está, ¿verdad? Entonces, vas a bajar la clase, ok. vas, vas a bajar la clase y yo te voy a dar acá compartir para las diapositivas. Está bien. Y entonces vamos a estar como, tú me vas a apoyar en esto. No, está bien, Lick. Yo creo que ya sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Sí, sí, sí. Compartir yo y usted va a estar hablando y luego lo vamos a ir cambiando. Así sería la dinámica, porque no, ahorita tengo esa dificultad Está bien. y no podemos seguir en esto. ¿De acuerdo? Ok, Por favor, me avisas. ok. Gracias. Ya vieron las notas que obtuvieron los que se sometieron al examen, ¿verdad? Ahí están en el aula virtual. Sí, ya, la mayoría creo que ya lo visualizó. Sí, o sea que muchos mejoraron, ¿verdad? Así que esta semana se van a incorporar al sistema. Al sistema con la nueva nota. Bien. No sé si hay alguna consulta al respecto. Me imagino que no, ¿verdad? Por otro lado, bueno, esta semana, bueno, hicieron el curso evaluado, todos y todas. Bueno, ¿pudiste salir? Ya tengo la clase descargada, Lick, pero no me da permiso todavía de poder compartir. Yo no te doy permiso, quizás. Sí, exacto. Ok, te voy a dar permiso ahorita. Veamos, ya te di permiso. No, me sigue apareciendo inhabilitado. Quiero ver, quiero ver. Eh, mire ahora, Tarik. Voy. No, me sigue apareciendo inhabilitado, Lick. Ah, Ahora sí ya. hoy sí, por favor, ahí. Nos vas a apoyar en eso, Tarik. Muchas gracias de antemano. Bien, esta es la clase que vamos a comenzar este día y se refiere, gracias, se refiere a algo muy importante que está ocurriendo desde hace 3 años, prácticamente. Entonces, como ustedes son profesionales de la salud que se están formando, obviamente ustedes deben de estar, como dicen, conscientes de una realidad muy patente en el momento actual, desde el 2020, al menos en El Salvador. Así que a partir de este día, a partir de esta semana, vamos a ver como un temario en el cual nos va a involucrar eh, temas, temas que se refieren al COVID-19, pero en los distintos ámbitos, en los distintos niveles de la realidad. Resulta que hoy este día vamos a comenzar con un nivel muy importante de la realidad
y que es el impacto de la pandemia COVID-19 en lo social. Si bien es cierto, no estamos en la misma situación de hace 3 años, es necesario recalcar la historia inmediata de hace 2 años. 2 años de este problema, de esta pandemia COVID-19. Ahora bien, la asignatura quiere enmarcarse en analizar el impacto de la pandemia COVID-19 en lo social, pero en un aspecto bien importante, que es el Sistema Nacional de Salud. Entonces, vamos a hablar del impacto de la pandemia COVID-19 en lo social, pero en específico en el Sistema Nacional de Salud. ¿Por qué en el nivel, en el Sistema Nacional de Salud? Ustedes, como profesionales de la salud, en este caso de la nutrición, ustedes en su práctica profesional necesariamente van a estar articulados o integrados a un sistema. Ocurre que puede ser este sistema, el Sistema Nacional de Salud o el sistema privado, ¿sí? O el sistema privado. Así que, por favor, tengamos muy en cuenta esto. Espero que el Sistema Nacional de Salud es como la estructura y la institución que en todo país, en toda sociedad, es la garante, es la rectora de la salud en una sociedad o en un país. Por eso es que vamos a plantear la problemática a partir del impacto en el Sistema Nacional de Salud. Ojo con esto. Cambio de diapositiva, por favor. Gracias. Bueno es plantear algunas ideas a nivel de introducción. Resulta que al momento de plantear estas ideas es necesario destacar, como se dice, ha pasado mucha agua bajo el puente. Es decir, desde la irrupción histórica de la pandemia a nivel mundial, a finales del año 2019 en China y en El Salvador en marzo del 2020, resulta que nosotros, como integrantes de una sociedad, como integrantes de una realidad vivencial y existencial, hemos tenido aprendizajes y experiencias significativas. Así que ustedes, como futuros profesionales de la salud, tienen también ese aprendizaje y esas experiencias significativas, que también la población en general las comparte. Diapositiva, por favor. ¿Podríamos cambiar diapositiva? Gracias. Por favor, está con nosotros Rebeca Cáceres. Rebeca, ¿nos podrías leer esta diapositiva, por favor? Ok. Existe un consenso generalizado en el imaginario colectivo de las personas y pueblos de que el mundo no es y no volverá a ser el mismo. Ha habido un punto de inflexión y lo que nos debe preocupar y ocupar como seres humanos causantes como especie del problema es qué tan preparados material y espiritualmente estamos para estar a la altura de las circunstancias y construir nuevas y buenas realidades en los distintos ámbitos de la realidad y que se configure en una nueva normalidad. Muchas gracias. Resulta que la problemática nos exige, o sea,
si lo vemos desde la perspectiva de la sociología, nos exige pues reflexionar primeramente qué es lo que nuestro pensar, sentir y actuar está configurando en estos momentos en donde la pandemia COVID-19 ha bajado, incluso ha bajado de intensidad, ha bajado digamos, de efecto, de efectividad en las vidas de los seres humanos. Ya no están ocurriendo la morbilidad que ocurría de hace dos años o incluso de hace un año, que eran los decesos, los fallecimientos de personas eran numerosos. Hoy se habla pues de de decesos, de un número muy reducido de decesos, y que ha habido pues ya pues se está dando una nueva situación con respecto a la vinculación con el problema. Ahora bien, la compañera habló de un imaginario colectivo y resulta que en sociología siempre vamos a hablar de un imaginario colectivo. ¿Qué es lo que nosotros creemos? ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Y a partir de esas creencias y de esos pensamientos, actuamos. Entonces, ese es el imaginario colectivo que existe hoy en día. Ahora bien, tenemos imaginarios colectivos en problemas bien específicos. Y la pandemia COVID-19 no se escapa de esos imaginarios colectivos específicos. Así que yo los invitaría pues aquí esto lo veamos a partir de un problema bien específico como ha sido el COVID-19 en nuestra vida, y que todos y todas compartimos un imaginario colectivo. Ahora bien, como dijo la compañera, hay un imaginario colectivo de las personas y pueblos, y ese imaginario colectivo se configura en una sola frase. En una sola frase. Y es que el mundo no es y no volverá a ser el mismo. Esto nos ha traído pues a un punto de inflexión, o sea, un punto de cambio, un parteaguas, un antes y un después. Entonces, resulta pues que ahora, de hoy en adelante, pues vamos a tener como vidas apegadas a protocolos, vidas apegadas a reglas, vidas apegadas a ciertas precauciones, tanto personal como colectivo, para poder nosotros desarrollar nuestra vida como personas, pero también como sociedad. Bien, otra situación que hay que tener conciencia es que como somos los seres humanos los que causamos el problema, y esto lo hablo como especie, ¿verdad? No que en El Salvador haya surgido el problema. Todos sabemos que se originó en China. Ahora bien, como especie somos los causantes, como especie, del problema. Ahora bien, otra situación que hay que tomar muy en cuenta, como nosotros en el momento actual, como sociedades y como seres humanos, estamos preparados material y espiritualmente para enfrentar la nueva realidad, esta nueva normalidad, porque quieras o no, debemos de salir adelante con nuestra vida como personas, pero también como sociedad. Diapositiva, por favor. Entonces surge una interrogante. Esta interrogante está necesariamente vinculada a esa dinámica necesaria, a ese criterio necesario que debemos de manejar como seres humanos. La interrogante para seguir adelante.
Resulta pues que existe un criterio no poco arraigado, en el sentido de que nos hacemos una pregunta pero mal enfocada, a tal grado que podemos decir lo siguiente: no es correcto preguntarnos como humanidad y como sociedad hasta cuándo o cuánto tiempo va a persistir la situación pandémica. Resulta que esa no es la pregunta pertinente, esa no es la pregunta adecuada. Y por lo tanto, el seguirnos preguntando hasta cuándo va a haber cero virus en el ambiente, hasta cuándo van a haber, por ejemplo, cero decesos, aunque sin embargo, si usted revisa en Facebook, en todas las redes sociales, el Ministerio de Salud sale informando de que han habido días en que no han habido decesos por la pandemia COVID-19. Entonces, pero repito, no podemos estarnos preguntando en una forma, digamos, cómoda y reflexiva y hasta ingenua, de preguntarnos hasta cuánto o cuánto tiempo tiene que pasar para que la situación pandémica desaparezca, digamos, de tajo. Entonces, la pregunta correcta, ¿cuál sería? ¿O cuál es? ¿Cómo seguimos adelante como humanidad y sociedad? De tal manera que incluso nosotros, esta mañana, vamos a apostarle pues a esa interrogante. ¿Cómo seguimos adelante como humanidad y como sociedad? Más que estarnos preguntando cuánto tiempo va a tomar para que la pandemia sea una historia infausta en la vida de todos nosotros. Diapositiva, por favor. ¿Cómo seguimos adelante? Ojo. Vamos a ver, ¿qué otra compañera nos puede leer esto? María Luisa Cruz Zamora, ¿me podría leer esta diapositiva, por favor? ¿No está quizás? Sí. Por favor. Por todo lo anterior, se puede plantear que las distintas disciplinas científicas de la salud tienen también un desafío de carácter histórico-social de cara a los próximos meses y años, por lo que se hace necesario hacer una especie de inventario del papel que juega dichas disciplinas y las profesionales de la salud en lo general que hay por hoy. La pandemia COVID-19 ha cobrado vida de más de 200 profesiones de la salud, laborando en primera línea, en condiciones objetivas y subjetivas precarias para el buen desempeño, y que desde la perspectiva de la sociología se hace un imperativo analizar. Muchas gracias. Bueno, entonces, como ustedes verán, hay un desafío muy complicado, porque este ya no es un desafío desde nuestra posición como integrantes de una sociedad, o incluso como ciudadanos, sino que en verdad como profesionales de la salud que son ustedes, como futuros profesionales de la salud, y que la disciplina, por ejemplo, de la nutrición, no está exenta de ese inventario del papel que deben de jugar ustedes. Yo no sé si en las demás asignaturas ustedes hablan de esta situación, más que todo en la de la especialidad, más que todo. Porque me imagino que sí. Porque ¿cómo va a ser, por ejemplo, la atención que ustedes van a realizar en el Sistema Nacional de Salud con esta nueva situación que se está dando? Vaya pues la reflexión, pues me imagino que ustedes también a nivel o a la altura de otras asignaturas, me imagino que también reflexionan en torno a ello. ¿Saben por qué?
Porque los profesionales de la salud, quizás en términos bien específicos, han dado o han ofrendado muchas vidas en este proceso, en este problema. Se habla de más de 200 profesionales de la salud que han estado laborando en primera línea y que murieron. Estamos hablando de muertos, estamos hablando de decesos, estamos hablando de muertes de profesionales de la salud. Entonces es necesario también que tengamos conciencia de esa situación, que es un verdadero desafío. Diapositiva, por favor. Entonces, vamos a adentrarnos en lo que hablábamos al principio de la clase. ¿Qué tanto ha sido afectado el Sistema Nacional de Salud por este problema? Pero ahora bien, aquí está un tema, está englobado el problema del Sistema Nacional de Salud, pero ya con una situación concreta, con una definición bien concreta. Ocurre pues que en El Salvador el Sistema Nacional de Salud tiene una, digamos, yo le llamaría una mala imagen a nivel social. Y esa mala imagen, pues, todos la conocemos. Una mala imagen en cuanto a su funcionamiento. No solo a su funcionamiento, sino que también en los recursos del que dispone, tanto materiales como humanos, financieros, que son escasos y que nos llevan pues a una reflexión desfavorable en cuanto a su funcionamiento. Por eso es que en esta clase vamos a poder decir con propiedad lo siguiente. El Sistema Nacional de Salud, una expresión de la crisis estructural. Desafíos. Diapositiva, por favor. Desafíos para la salud pública. Desafíos para la salud pública. Resulta que la problemática del COVID-19, de primas a primeras, como diría, o en primera plana, desde el primer momento que apareció en El Salvador o en nuestra sociedad, se configuró inmediatamente como un desafío para la salud pública. ¿Y qué es un desafío para la salud pública? Así que vamos a plantear algunas ideas que a nuestro modo de ver nos ponen en contexto. Fátima Gómez, ¿me podría leer esta diapositiva? Voy. Desafío para la salud pública. ¿Qué es? La pandemia COVID-19 es considerada un desafío y, por lo tanto, una amenaza para la salud pública. Sí, y solo sí por las siguientes razones. 1. Por el significado y afección en el porcentaje del índice de morbilidad física, registrada en la coyuntura que va desde marzo de 2020 hasta la fecha, y que se empezó a verificar el aparecimiento y efecto de la enfermedad, es decir, por la cantidad de muertes que produce. Muchas gracias. Repito, es necesario ubicarnos en el contexto. Resulta que no es lo mismo el momento actual que el momento que se vivió hace 2 años o incluso hace 1 año. Digamos que en el 2020 y el 2021 es el periodo en el cual el COVID-19 cobró más vida como nunca antes, como nunca antes. Entonces, por eso es que la compañera habló del significado y de la afección en el porcentaje del índice de morbilidad física registrada en la coyuntura desde marzo de 2020 hasta la fecha. Ahora bien, ¿en cuanto a qué? En cuanto a cantidad de muertes causadas por la enfermedad.
¿Qué es la morbilidad física? ¿Será lo mismo que mortalidad? ¿Qué dicen ustedes? Josué Cruz, ¿qué nos puedes decir? Estamos usando aquí un término propio de la salud. ¿Es lo mismo morbilidad física que mortalidad física? Creo que no. ¿No? Creo que no es lo mismo. No es lo mismo. Vamos a ver si no es lo mismo, ¿en qué no es lo mismo? No sé. Rebeca Ábrego, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, yo también creo, comparto con el compañero que no es lo mismo, son diferentes términos. Correcto, correcto. Mientras una se refiere a una situación, la otra también a otra situación. Entonces, pero en donde sí coinciden es que se refieren a muertes. ¿Sí? Se refieren a muertes. Mientras la mortalidad se refiere al número de muertos que ocurren, por ejemplo, en un país o en una sociedad. La morbilidad se refiere a las muertes, pero causadas, ¿sí? Pero causadas por una enfermedad o por un problema en específico. Esa es la morbilidad física. O sea que la morbilidad física está contemplada, está definida en una causa específica de muerte. Por lo tanto, no podemos hablar de la morbilidad física por COVID o no podemos confundirla con la mortalidad que ocurre en El Salvador por distintas causas. Por distintas causas. Ahora bien, la morbilidad entonces se va a referir a una causa, nada más. En este caso sería la mortalidad COVID-19. Y por eso es que decimos, por el significado y a la afección en el porcentaje del índice de morbilidad física. Si bien es cierto, ahorita no está muriendo, como dirían muchos, el gentío, pero sí lo hubo. Sí lo hubo. Por lo menos en los años 20, en el año 2020 y el año 2021. Hubo una afección considerable en muertes por COVID-19. Entonces, por eso ha sido considerada, pues, una amenaza para la salud pública. Diapositiva también, por favor. Cambio de diapositiva. Ok, gracias. Vamos a ver. ¿Quién me lee estas? Andrea Tomasino, ¿me podrías leer esta diapositiva, por favor? O Raquel Melara. Raquel. Adriana Barba. Sí, Por favor. por la sobrecarga asistencial que desvía la atención a otras dolencias prevalentes o preexistentes y de no poca importancia, diabetes, VIH, hipertensión, insuficiencia renal, dengue, enfermedades cardiovasculares, violencia social delincuencial, así como el desvío de recursos materiales, humanos y financieros para su atención. Gracias. Entonces, vean, antes de la pandemia, estos problemas ya existían. Por ejemplo, habían ya dolencias prevalentes. Por ejemplo, ya habían enfermos de VIH, habían diabéticos, habían hipertensos, habían enfermos renales, habían casos de dengue, ¿sí? Habían personas con enfermedades cardiovasculares. La violencia, no digamos, estaba cobrando víctimas. Y eso ocurría antes del COVID. Antes del COVID. Ahora bien, ¿por qué el COVID
vino como a transformar esta situación de prevalencia. ¿Por qué? Porque al aparecer el COVID como una pandemia, esta afectó o incidió grandemente en la sobrecarga asistencial. O sea que ya la asistencia sanitaria se iba a desviar plenamente hacia la atención por el COVID-19. Por eso que decimos aquí, desvió la atención a otras dolencias prevalentes. Pero sí y solo sí, también se configuró como una amenaza a la salud pública el COVID-19. Ojo con esto también. O sea que ya, por ejemplo, todos estos pacientes, todos estos casos preexistentes se vieron desatendidos. Incluso se vieron postergadas, por ejemplo, incluso hasta las citas médicas y la atención médica. Por ejemplo, yo con la hipertensión, por ejemplo, yo les he manifestado en unas pocas veces que yo soy un paciente hipertenso, solo llegaba pues a traer la medicina, no había atención, o sea, no me atendía el médico o la médica. Entonces solo me decían, y le vamos a dar la medicina, llévese, y no esté mucho tiempo aquí. Entonces, hubo un desvío, ¿sí? Se desvió la atención por el COVID-19. Diapositiva, por favor. Y hay una tercera también causa de por qué es se ha configurado como una amenaza para la salud pública. Vamos a ver, Javier Molina, ¿me podría leer esta tercera razón o causa? Bueno, Melissa Guevara. Tampoco responde. Kenny. Buenos días, licenciado. Buenos días, Kenny. ¿Me podrías leer esta diapo, por favor? Sí. 3. Por la afectación en las condiciones de vida de toda la población en general, en todos los aspectos, en lo físico, mental, económico, paralización de la economía por la cuarentena domiciliar obligatoria desde el 22 de marzo hasta el 29 de mayo de 2020, social, político, cultural, espiritual y medioambiental. Es decir, que imposibilitó una vida mínima y plena. Muchas gracias. Ocurre pues que el COVID nos vino a trastornar la vida. Ojo con eso. Y nosotros lo dijimos pues a nivel familiar, yo no sé si también ustedes, me imagino que sí. Por ejemplo, esa encerrona que hubo de la cuarentena domiciliaria obligatoria, obviamente nos afectó mentalmente, físicamente, ojo con eso, y hasta en económico también, hasta en económico. Entonces eso vino a afectarnos en las condiciones de vida, en las condiciones existenciales y vivenciales. Entonces, eso también se tradujo en que a nivel de salud, en términos de salud también se deterioraron también las condiciones de nuestras vidas. Entonces eso también vino a configurarse como una amenaza para la salud pública. Yo me imagino que ustedes, esa encerrona les afectó grandemente. Si nunca había ocurrido esto, al menos hay testimonios pues muy fehacientes en los cuales, pues miren, esto nunca había ocurrido, ni en la guerra de la década de los 80 había ocurrido eso. Miren, uno de viejo recuerda muchas cosas, tiene que recordar muchas cosas. Entonces, también, pues no, yo en realidad, una situación como la que se dio, y me refiero precisamente a la cuarentena domiciliar obligatoria, esa nunca había ocurrido, al menos yo, nunca la había ocurrido en la vida experimental. E incluso mis padres
mis padres, que ya no viven, pero ellos nunca hubo un testimonio que igualara esta situación que se vivió. Y aquí estamos nosotros hablando de marzo a mayo, que fue encerrona, una encerrada, no solo en El Salvador, sino que a nivel mundial. Eso afectó grandemente. Diapositiva, por favor. Bien. ¿Y qué hay ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo en el momento actual? Y como dijimos al principio de la clase, no está ocurriendo lo mismo. Es cierto. Seamos conscientes de esa situación. Fíjense que la semana pasada nos sorprendió pues una conferencia de prensa del jefe de la Organización Mundial de la Salud, diciendo que ya se ve al final del túnel el fin de la pandemia COVID-19. Llama la atención, obviamente. Diapositiva, por favor. Resulta que a nivel, digamos, a nivel de lema, a nivel de primicia, dijo lo siguiente: todavía no hemos llegado a la meta, pero el final está a la vista. Dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a periodistas en una conferencia de prensa virtual. ¿Por qué traemos a colación este suceso o este dato? Como hemos venido manejando en sociología, la vida en la sociedad y en la vida individual es una espiral. La vida tiene un movimiento en espiral. ¿Estamos hablando del mismo problema? Sí, que es sobre el COVID-19, pero ya no en otro nivel, ya no en el mismo nivel que estábamos de hace 2 años o 1 año. Estamos en otro nivel en el cual ya pues este señor, por ejemplo, yo le he seguido el rastro. Este señor hace 2 años no hablaba así, no manejaba ese discurso, no manejaba ese criterio, no manejaba esos planteamientos de estar diciendo que el final está a la vista. Yo los invito a ustedes que le sigan el rastro a este señor, que es el secretario general, o el director general, perdón, de la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, que lo que decía hace 2 años, mire, alarmado totalmente. Hoy lo vemos en una forma bien complaciente, diciendo lo que acabamos de leer. Diapositiva, por favor. Entonces, el discurso de este señor nos lleva pues a plantear una consecuencia mundial del COVID a esta altura de la enfermedad. ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos hablar como consecuencia mundial del COVID? Keila Ábalos, ¿me lo podrían leer esta diapositiva, por favor? Keila. Harley Tremiño, por favor. Hola, Lick, buenos días. Buenos días. Consecuencia mundial del COVID-19. El virus que surgió en China a finales del 2019 ha matado a casi 6 millones de personas. 6.5 millones de personas. 6.5 millones de personas y ha afectado a 606 millones, provocando trastornos en las economías mundiales y sobrecargando los sistemas sanitarios. El despliegue de vacunas y terapias ha ayudado a frenar la gravedad de la enfermedad. Las muertes por COVID-19 la semana pasada fueron las más bajas desde marzo de 2020, informó la agencia de la ONU. Muchas gracias. ¿Ya ven? El mismo problema, pero no en el mismo nivel. Así es la vida. Así es la vida.
Vemos pues que hay un recuento. Hay como un punto en el cual, del cual se habla de este, pero que también se habla al punto al que se ha llegado. ¿Sí? A ver, resulta que nosotros para interpretar la realidad podemos partir de un desde, pero también podemos llegar a un punto desde el cual también se puede decir el antes y el ahora. ¿Sí? Eso ha ocurrido con la pandemia COVID-19, como dijo la compañera. El COVID ha matado a 6.500.000 personas, o sea, eso es 6.5 millones de personas. 6.500.000. Y ha infectado infectó y ha infectado a 606 millones. Y lo más complicado es que ha provocado trastornos en las economías mundiales y sobrecargando los sistemas sanitarios, que todo eso ha ocurrido. Hay datos abundantes sobre eso. Lo que les quiero decir es que el antes y el después. El antes, hemos venido hablando del antes, pero también ahora el después de la pandemia COVID-19, o al menos como el embate. No hemos dicho que ha desaparecido. Algo muy importante es lo siguiente, todavía no, Tarik, gracias. Algo muy importante es la segunda idea. El despliegue de vacunas y terapias ha ayudado a frenar la gravedad de la enfermedad. Esto es tan cierto como que respiramos, ¿no? Las muertes por COVID-19 han bajado considerablemente. Han bajado considerablemente. Y El Salvador, pues, no es la excepción, ¿no? Yo estaba leyendo, ayer que no hubo, al menos el sábado, no hubo ninguna muerte por COVID en el país. Ahora bien, aquí hay algo que hay que tomar muy en cuenta, que es la variable vacuna o vacunación. Acordémonos que al principio, cuando la pandemia apareció, no había vacuna. Y entonces eran catastróficos los resultados, las consecuencias eran catastróficas, porque no había vacuna en realidad. Fue casi al año y medio que se comenzó pues a echar mano de esta vacuna. A tal grado que me imagino que todos y todas tenemos pues dosis de esa vacuna, y lo que nos ha permitido sobrellevar o sobreponernos de la pandemia COVID-19. Diapositiva, por favor. Balance del COVID tras 2 años y medio de pandemia. ¿Podemos hacer un balance? Sí. Algo que no podíamos hacer hace 2 años. Imposible hacerlo. Además que hubiera sido irresponsable, ¿verdad? Y también ilusorio hablar de esto. Resulta que el virus surgió en China a finales del 19. Se ha cobrado más de 6 millones de vidas y ha infectado 609 millones de personas. Estas no quiere decir de que ahorita hay 609 millones de personas infectadas, sino que aquí hay gente que ya se recuperó, es una historia infausta en sus vidas, pero que todavía es posible que todavía estén como casos activos. Entonces, es necesario tomar en cuenta eso. En la región de las Américas se han producido unos 2.826.385 decesos. Esto es alto para una región como las Américas. Han habido bastantes muertos y más de 177.000 contagios. Ojo. Brasil es el país más afectado por la pandemia en la región, con alrededor de 34 millones de casos confirmados. Le sigue la Argentina con aproximadamente 9.68 millones de infectados.
Dentro de los países más afectados también de América Latina está también México, Colombia y Perú. ¿Pero qué hay de El Salvador, va? ¿Habrá habido una afectación también considerable en El Salvador? Lamentablemente ese dato no lo tenemos. Y esto es lo que yo también les quería traer a colación este día con este tema. Hay mucha opacidad, hay mucha oscuridad en los datos que se dan por COVID-19 en el momento actual en el país. Diapositiva, por favor. Y va a ser la última porque ya son las 10. La vacunación. La mejor política pública en contra del virus. En cuanto a la vacunación mundial, más de 4.940 millones de personas han sido inoculadas con el esquema completo. No sé si usted es de esa, forma parte de esa población. Yo sí. Doy el testimonio. Esto quiere decir que el 63.3% de la población del planeta ya está totalmente inmunizada contra la enfermedad. Este dato es muy importante. ¿Sí? No solo nos dice pues que la vacuna ha sido como la tabla de salvación para muchos en contra del COVID. Y yo creo que siempre la vacunación ha sido como una respuesta sanitaria idónea ante cualquier amenaza a la salud. A tal grado que hay 4.940 millones de personas ya inmunizadas. Se habla de eso. América Latina es la región con mayor tasa de vacunación en el mundo, con Chile y Cuba a la cabeza. Resulta que estos países han registrado un número bastante considerable del índice de gente vacunada. Sin embargo, hay 10 países y territorios en esta región que aún no han vacunado completamente, ni siquiera al 40% de su población total. Esto es muy curioso, porque hay datos, al menos hasta donde se tiene, es que El Salvador todavía está en este esfuerzo de querer lograr el mayor porcentaje de su población vacunada. Resulta que todavía no se ha logrado eso. En octubre, o sea, este próximo octubre, el otro mes, la Organización Mundial de la Salud mantendrá una reunión de expertos para decidir si la pandemia que ha hecho tambalearse a las economías mundiales y ha sobrecargado los sistemas sanitarios sigue representando una emergencia de salud pública de importancia internacional. Tenemos que estar prestos a este problema. Tenemos que estar prestos a este acontecimiento. Porque es muy importante que gente especializada, ojo, gente idónea, declare desde la salud pública si ya la pandemia ya no es una amenaza o lo sigue siendo. Bueno, hemos llegado a más de las 10. Vamos a llegar hasta aquí, pues entonces, las disculpas del caso que no pude compartir con ustedes desde mi computadora las diapos, sino que nos apoyó Tarik. Tarik, te agradecemos inmensamente, oíste, por tu apoyo. Créeme lo que ha sido encomiable lo que tú has hecho. Y yo también te lo agradezco personalmente. Gracias. Vamos a llegar hasta aquí y nos vemos el jueves. Muchas gracias. Ok, gracias, Lick. Adiós. Gracias, Lick. Adiós.